Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 31. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! The Rocket! Y vamos a comenzar hablando de 10 récords que parecen imposibles de romper actualmente en la NBA, pero los récords están para romperse, entonces en algún momento llegará alguien que lo podrá hacer. No sé si alguno de ellos nos tocará la fortuna de verlo en vida, pero pues ahí están estos datos. Vamos a comenzar con los 100 puntos en un partido de Wilt Chamberlain. Ese récord se hizo en 1962 y es uno de los más icónicos por lo que representa haber anotado en una época donde no existía la línea de 3, pero sabemos que también es medio cuestionable porque no hay suficiente evidencia para poder haber dicho que sucedió. Parece que ni siquiera se televisó, no hay video, simplemente pues le tomaron la foto como para decir ahí anotó los 100 puntos. Y estamos hablando que al menos tuvo 50 participaciones, si no contáramos tiros libres, debajo del aro, porque era en el tiempo donde la clavaban, donde los hombres altos eran los que predominaban en la liga. Y pues sí eran otros tiempos, pero el más cercano a este señor es Kobe Bryant, que hizo 81 puntos. Hablando todavía de Wilt Chamberlain, pues tenemos que decir que tuvo 55 rebotes en un partido. Y fue en un juego contra los Boston Celtics. Les digo, era en la época donde los hombres más altos pues, predominaban porque eran la mayoría de las jugadas eran para llevar el balón abajo del aro y que ellos con su físico la clavaran y ahí buscaran la canasta fácil. Si no podían, pues iban por el rebote y eso, los números eran donde estaban más, por así decirlo, como inflados para esa posición, más que para un botador, para un escolta. Los aleros pivots o los pivots, los centros, eran los que estaban pues más privilegiados en aquel entonces en la liga. Más rebotes ofensivos tiene este récord Moses Malone, 6,731, y estamos hablando de récords en el área donde tienes que ir a encestar la canasta. Este señor era un especialista en rebotear, pero sobre todo en las segundas oportunidades cuando era debajo del aro. Tal vez no todas las concretaba, pero si volvía a recuperar el balón después de que se intentaba hacer el tiro o la clavada, pues le podía distribuir para que alguno de sus compañeros volviera a intentar hacer la jugada. De todos modos, el número es muy impresionante. Pero si hablamos de números súper impresionantes, yo creo que el de las asistencias de John Stockton es muy complicada que se vaya a romper, a pesar de que el que está en segunda posición todavía está en activo, que es Chris Paul, que tiene alrededor de 12,000 y fracción de asistencias, pero los 15,806 diamantes que dio el señor John Stockton es una marca muy muy complicada. Sabemos que cuando llegó en su momento en el draft, pues se tenía dudas porque era muy chico, porque aparte era blanco, y resulta que hizo una mancuerna con Karl Malone, con el cartero, tremenda, hasta llegaron a 2 finales de la NBA, lastimosamente pues en el tiempo de Jordan. Es otra de las grandes superestrellas que se quedaron con ganas de un anillo, que se lo merecían, pero lastimosamente esto no es de merecer, y fue parte del Dream Team del 92, que eso sí, medalla olímpica. Los 11 campeonatos de Bill Russell, ¿cómo podemos pues, no obtener este señor en estos 10 récords complicadísimos de que se vayan a romper? Los más cercanos pues eran compañeros suyos de los Celtics de Boston, y actualmente pues los que tienen más campeonatos son el Chef Curry, Draymond Green, Klay Thompson, LeBron James, con 4 títulos cada uno. Ya están en el ocaso de su carrera, muy muy complicado que volvamos a ver una dinastía de este calibre de los Bostons allá de los 70s. 60-70s. Otro más para Wilt Chamberlain, más minutos jugados en una temporada, o al menos promediando lo que él tenía, fueron 3,882 minutos, pero él promediaba 48 minutos por partido, algo que en la actualidad en la liga pues no sucedería. Vamos a ser sinceros, esto fue en la 61-62, así que imagínense, era jugar todos los minutos, los 12 minutos de los 4 cuartos, estar en la cancha. Hoy por hoy, pues la rotación, evitar las lesiones, la cantidad de partidos que son 82, pues sí es muy complicado que vayan a considerar un jugador que se vaya a chutar los 48 minutos del partido durante los 82 juegos. Para empezar, las lesiones muy probablemente llegarían. Y pues también se necesita descansar. Hoy la liga y también la parte física, sea lo que sea, no en el aspecto de los golpes, sino el de estar corriendo, moverte, la velocidad que tiene, es diferente a la que se tenía en aquel entonces. Después tenemos al MVP de las finales como novato, que es Magic Johnson. Lo consiguió, pues sí, en su temporada de novato, cuando ganan el campeonato de la NBA con los Lakers. Y me parece que sí es algo que no se ha repetido y se ve complicado, sobre todo porque llegó en ese momento un equipo que pues no era del todo contendiente, pero se armó así en fa alrededor de él y consiguen el título de la NBA. Hoy si nos ponemos a pensar qué jugador llega a un equipo que inmediatamente
que entra, se vuelve candidato para conseguir el campeonato de la NBA, los Dallas Mavericks. Me parece que podría ser alguien que podríamos considerar, ¿no? Que podría tener esta situación, pero aparte se tendría que volver Cooper Flagg la figura por encima de Kyrie Irving y de Anthony Davis. Eso sí lo veo complicado, pero sí llega a un club con el que podría ser campeón, siendo rookie y buscando que fuera el rookie del año también, pero que fuera MVP de las finales. Ahí tendría chance en un equipo que pues sí está para aspirar al título. Racha de victorias consecutivas más largas, 33. Fue de los Lakers de la 71-72, que por cierto en esa temporada fueron campeones con Will Chamberlain, con Jerry West, después de la tremenda hegemonía que habían tenido los Boston Celtics. Por fin los Lakers lo consiguen. En una temporada pues tuvieron 33 partidos seguidos en temporada regular que fueron victorias. Eso fue, les digo, en la 71-72. Más MVPs de las finales, eso es impresionante, los 11 títulos que tuvo Bill Russell, pero los números de Michael Jordan, 6 finales, 6 ganadas, no llegó al séptimo juego, todas las ganó en 4-1, 4-2, y aparte en todas fue el MVP de las finales, algo tremendísimo, ese número así como ese récord con todo eso en conjunto, campeonatos, que no llegaron al séptimo juego y que aparte él fue el MVP, algo de aplaudirse. Creo que el que le sigue en MVPs de finales es LeBron James con 4. Y hablando de LeBron James, pues uno de los récords que se rompió hace poquito, no hace mucho, que también está el de los partidos, si no me equivoco, había uno por ahí, y también rompió uno de puntos conjuntos con liga y playoffs, pero uno que fue muy muy impresionado y muy sonado fue el más puntos en la carrera. Actualmente, ahorita ya que falta poco para que comience la temporada 2025-26, tiene 42.184, ya más de 40.000 puntos. El que pues lo tenía durante muchos años era Kareem Abdul-Jabbar, que era por ahí de los 37-38.000. Y pues ahí este fue el momento ya con los Lakers cuando rompe en el partido el récord de Kareem Abdul-Jabbar, y que claro siguió sumando porque LeBron James sigue jugando a pesar de que ya tiene 40 años, pues viene para otra temporada más con los Lakers hasta donde sabemos al momento. Déjenme saber en los comentarios y en todas nuestras redes sociales qué otros récords de la NBA ustedes recuerdan que se ven complicados de romper. 3 al área, llega al centro, Oribe. Ya estamos a nada de que termine el mercado de fichajes del fútbol internacional. Ya sabemos que esto termina por ahí del 1 de septiembre a la medianoche, si no es que antes, pero si es en septiembre, lo empezando. Y esta es una de las novelas que más está sonando, la de Gigi Donnarumma, de que ya lo sacaron del Paris Saint-Germain y hay que ver a dónde va a llegar. Pero es que es interesante la biografía futbolística deportiva del italiano. Este muchacho que debutó con 16 años, 16, 17 años con el AC Milan, mide 1.96, es un portero muy alto, muy corpulento, y que su presencia bajo los 3 palos pues es... podríamos decir que es garantía de seguridad, pero pues ha tenido también sus momentos ahí medios malos. La temporada pasada, no esta acaba de pasar, la antepasada con el Paris Saint-Germain fue muy criticada. Pero bueno, él debutó en la temporada 2015, les digo, con 16, 17 añitos. Era una perla ahí para el Milan, que había salido de sus fuerzas básicas, que iban a apostar por el talento local, que eso pues obviamente abarata mucho los costes de transferencias. Eso sí, pues ahí con ciertas renovaciones, dándole los mejores contratos. Pero pues lo más que logró con el Milan pues fue una Supercopa. Y la verdad se me hace muy poco para el tiempo que estuvo con ellos. Esta Supercopa la consiguen en el 2016 y fue el único trofeo que consiguió en una de las épocas más oscuras del AC Milan, porque no cosecharon prácticamente ningún trofeo. Él estuvo del 2015 al 2021. Y después empezó la presión de pues que quería un mejor contrato, que quería mucho dinero y pues que quería nuevos retos. Ya después vino lo de quiero nuevos retos. Y ahí fue donde hubo una campaña ahí medio fea, donde le empezaron a aventar esto ya en los últimos partidos, cuando sabían que ya se iba a ir, que decía mercenario. Porque pues lo que quería, pues sí, hay que ser sinceros, también si hay una empresa que te da un mejor sueldo, pues probablemente sí te vas a ir, porque en la que estás, por mucho que quieras los colores, pues no te están dando el dinero que quieres. Ahí sí lo entiendo. Sin embargo, este patrón se va a repetir y ahí es donde se entiende y por qué, pues mercenario, ¿no? Que pues no es una palabra muy bonita, pero en la temporada 2021 llegó al Paris Saint-Germain, una temporada, déjame ver esta imagen un poquito más chiquita, donde también llegó Lionel Messi, Sergio Ramos, Hakimi y el señor el neerlandés, se me fue su nombre, que venía de Liverpool. Pero bueno, 5 fichajes de lujos para el Paris Saint-Germain en busca de la tan ansiada Champions. En aquel entonces no se hizo. 3 de esos 5 fichajes pues ya no estuvieron en la consecución de la Champions que se consiguió la temporada pasada, pero
llegó en la 2021 con los parisinos y ahí estuvo 4 temporadas porque pues bueno, ya sabemos, ahorita vamos a llegar a ese punto. Con estos, con el Paris Saint-Germain pues ha conseguido 4 ligas de Francia, Ligue 11, que son desde que llegó. O sea, llegó, le ganó y pues sí dominaron de cabo a rabo la competición local. Supercopa de Francia tiene 3, Copas de Francia tiene 2 en total. Entonces ahí la Copa de Francia fue lo que más permitieron que otros clubes pudieran ganar. Pero pues de los 4 años que haya estado, las 4 que ganó la Ligue 1. Y pues claro, la Champions League conseguida en esta temporada 2024-2025, donde le ganaron por patiza 5-0 al Inter de Milán. Muy importante, Gigi Donnarumma había tenido una temporada, le digo, la antepasada, donde había sido muy criticado, y en esta fue clave. Y aquí lo interesante, o tal vez lo triste, es que pues al parecer ahí se desgastó un poco la relación con Luis Enrique. También se hablaba de que ya no quería renovar porque me parece que le quedaba un año más de contrato, porque no llenaban las exigencias económicas que Gigi quería, porque dice, oye, pues soy pieza vital para ti, soy de lo mejor, yo me merezco más, y a lo mejor pues hay maneras de pedir las cosas o llegar a un punto medio entre lo que yo pido y lo que te dan, pero consiguiendo ya todo con el Paris Saint-Germain, ahora pues está en boca de muchos de a dónde se puede ir. Los que están más ahí ya entrando a esta pelea para llevárselo pues es el Manchester United, que es el que había sonado más fuerte en las últimas semanas, pero ahora sí que la última semana quien se subió a este tren es el Manchester City, porque también están esperando a que se vaya Ederson, que parece que se vaya al Galatasaray, un portero histórico para los Citizens, y pues tienen la lana. La Premier League es la liga más poderosa por algo, o sea, si hasta los que suben de la segunda división se llevan una lanísima, mucho más parece que lo que ganan hasta el campeón de la liga. Entonces imagínense los que ya están bien establecidos en la Premier League. ¿Ustedes dónde creen que vaya a parar? A mí sí me parece totalmente que va a ser en la Premier League y parece que va a ser en Manchester. Ya comenzó prácticamente todas las ligas europeas de fútbol, y vamos a hablar pues de quiénes son los favoritos. Las 2 primeras pues son prácticamente un hecho que así será, ¿no? O sea, el PSG en la Ligue 1 van a volver a ser campeones de las competiciones locales, al menos de la liga. De la Copa ya es otra cosa. El Bayern Múnich también está llamado a ganar absolutamente todo. Un poquito de la maldición de Harry Kane ayudó al Bayer Leverkusen a conseguir el título de la temporada pasada, pero ya se rompió. Que fue parte de las variables que ayudaron. Todo suma para ganar un campeonato, y más en una liga donde está súper dominada por los bávaros, por los del Bayern. Y pues no creo que haya muchas sorpresas ahí, sinceramente. Y sobre todo que sigue siendo la plantilla más fuerte que hay en Alemania. Pero ahora sí, ¿qué pasa con Italia? ¿Qué pasa con España y con Inglaterra? Ay, que por cierto no había puesto los españoles, pero pues bueno, ya sabemos prácticamente. El Barcelona y el Real Madrid eran los otros que también teníamos contemplados. Tampoco hay mucha diferencia. Más bien es con la Serie A y con la Premier League con los que tendríamos un poquito más de debate. El Milan, que pues creo que va a estar en el top 3, en el top 4 por ahí. Va a estar ahí peleando por el podio, pero difícilmente serán campeones de la Serie A porque tienen una plantilla muy corta, para serles sinceros. El 9 que tienen es Santi Jiménez, y parece que a Massimo Allegri no le parece, no le agrada. No, sí es Massimo Allegri. Bueno, el entrenador Allegri es el que llegó ahorita, que antes estaba en la Juventus. Parece que no lo convence, pero no termina de concretar que llegue ningún otro 9. Entonces el único que es 9 ahí tal cual es Santi. En el partido que tuvieron ahorita de la Copa en este fin de semana contra el Bari, ni siquiera entró de titular. Fue hasta que se lesionó Rafita Leao. Cuando entra y le da la asistencia a Pulisic para el segundo gol. Entonces ahí está aportando el ataque. Habrá que ver, pero la plantilla y su detalle es que está muy, muy limitada. La Juventus podría ser otro que se haya considerado. Pues yo creo que está pasando por una época ahí medio oscura también. No les fue bien la temporada pasada ni la antepasada. Vlahovic ahí está todavía ahí presentando el uniforme de esta temporada, pero la verdad es que va a salir su delantero estrella. No funcionó, terminó siendo ya suplente al final de la temporada pasada, pero pues no se puede descartar a la vieja señora porque pues históricamente también es uno de los más pesados. Los que sí son candidatos, y creo que va a ser ahí la pelea para el final de esta temporada, pues es el Inter de Milán, que ellos sí literalmente se llevaron el nadaplete la temporada pasada cuando estaban peleando por el triplete. Al final se quedaron sin Serie A, se quedaron sin la Copa de Italia y se quedaron sin la Champions, aparte por goliza contra el Paris Saint-Germain. El Napoli, aparte con la llegada de Kevin De Bruyne, que tiene un toque exquisito, y con un Scott McTominay que se revitalizó bastante saliendo de Old Trafford, allá del Manchester United.
pues prometen para ser potencia y poder ser candidatos para esto de la serie. Me da mucho gusto porque anteriormente siempre eran considerados los Milans y la Juventus, y por ahí a veces se metía la Roma, pero pues ahora el Napoli también ya es considerado un constante en la Serie A para ser considerado campeón. La Premier League es los que siempre tienen más chance de que pueda rotar el campeón, porque son equipos muy poderosos todos. Nada más es ahí yo creo que el tema de la gestión deportiva para poderle sacar el brillo a todos estos equipos. El Manchester United yo creo que terminará un top 5. El Chelsea también estará peleando ahí entre los más importantes, pero no creo que lo que sucedió en el Mundial de Clubes es una cosa aislada. También sabemos que no está toda la competencia que se espera. Como ahora sí en la Premier League están todos, igual como en la Champions, que tienen mucho más nivel europeo. Bueno, es otra cosa, pero aquí está eso, ¿no? La Premier League ahora sí vas a tener a los Manchester, vas a tener al Arsenal, a Liverpool, y te los tienes que enfrentar a fuerzas sí o sí al menos 2 veces por la competición liguera. Los 13 considero que son los candidatos para este año, pues es el Manchester City, a pesar de que ahí tienen todavía que pulir algunas cosas con su plantilla. En general sigue siendo un equipo muy muy competitivo y que no se puede descartar, a pesar de que la temporada pasada tuvieron un bache horrible. Ahorita han hecho fichajes interesantes. Erling Haaland sigue siendo su principal activo en la ofensiva, pero pues a ver si les alcanza y vuelven a ser competitivos. Ya ganaron y convenciendo bastante bien en esta primera jornada de Premier League. Habrá que ver qué sigue, ¿no? El Arsenal, siempre favorito para poder ganar algún trofeo. El tema es que no ganan mucho en los últimos años en la época Arteta. Lo que sí sucede es que son muy buenos equipos con muchos jóvenes estrellas y promesas, y que gusta cómo juega. No podemos negar que jalan a muchísima gente el equipo de Arsenal, el equipo del norte de Londres. Yo no lo sabía hasta hace poco que estaba investigando, es el estadio de la Premier League que vende los boletos más caros. Los partidos ligueros de las 38 jornadas que son, de los 19 partidos que reciben, son los que más cobran y los que siempre se llena el estadio. El Emirates Stadium siempre está lleno, es algo increíble, y ojalá que se pueda dar, que consigan ya un título, aunque sea, y más que nada de la Premier League. De copas pues hayan llegado a veces, pero es un club que ha trabajado, pero al final se desinfla muy feo. Y pues claro, no podemos olvidar que Liverpool, los actuales campeones, pues también hay que considerarlos como los favoritos, porque Liverpool está haciendo muy bien las cosas y la maldición de la liga pues se rompió, ya no solamente con Klopp, también ahorita con su entrenador actual. Mo Salah sigue rompiéndola, sigue estando en su prime, en uno de los mejores momentos, pero en general todo el Liverpool la está armando muy muy bien. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de estos pues, ligeros pronósticos de los favoritos. No es un hecho que queden en ese orden, pero si creen que vaya a haber una sorpresa en ligas como por ejemplo la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga Española con el Barcelona y el Real Madrid, ¿habrá quien pueda romperles esa hegemonía? Vamos a comenzar esta serie de estadios por el mundo. Vamos a platicar de pues, un poquito de historia de los estadios de las ligas, y vamos a comenzar con la Liga MX y la capacidad que tienen sus estadios. Haciendo este ejercicio y haciendo un poquito de investigación, los estadios en México, la mayoría son buenos estadios, tienen mucha capacidad y vaya, algunos ya son de muy pues tienen la última tecnología, tienen una arquitectura preciosa, tienen una capacidad monumental. O sea, México tiene buenos estadios. Compararlos con los de Estados Unidos, pues sí es complicado. Con algunos de Europa también es complicado, pero con algunos también puede competir los mexicanos, ¿eh? Este tal vez no tanto. Comenzamos con el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una capacidad para 22,300 personas. De todos modos, me parece que tiene más capacidad que el del Bournemouth. El del Bournemouth tiene como 12,000. Para que se den una idea, pues 10,000 menos de lo que se puede meter aquí para ver a los Bravos de Juárez. Después tenemos al Estadio Victoria, el de Aguascalientes, un estadio que se me hace muy bonito y que ahorita está teniendo mucha relevancia por la serie que está ahí con la jefa Paola Longoria, y también con todos los que son directivos e inversionistas del Wrexham ahí en Disney, por si gustan ir a verlos. Pues está teniendo mucho auge el equipo Necaxa, se está volviendo un negocio
deportivo, pero que no impacta tanto lo deportivo, pero sí el morbo de lo que se vive dentro de los vestidores, cómo se gestiona un equipo. Y pues la Liga MX, ahorita que no tiene lo del ascenso y el descenso, pues tiene una historia muy tranquila, de que si es una temporada mala, pues qué triste, hay que echarle ganas, pero no pasa nada. El Estadio Victoria en Aguascalientes tiene capacidad para 23,851, un histórico también, y sí es un histórico de la Liga MX, que antes estaba en el distrito, muchos equipos ahí, bueno, en la Ciudad de México, y pues en Aguascalientes fue donde encontró su hogar, y vaya que la gente los quiere. También es un estadio que tiende a llenarse, también la capacidad no es tanta, así que sí, los duelos se llenan. Estadio Mazatlán, del Mazatlán, claro que sí, para 25,000 personas, un estadio que se ve moderno, de todos modos es chiquito, estamos hablando del tercero más chico de la Liga MX, con un equipo que futbolísticamente no ha aportado mucho. También si llegase a descender, cuando regrese el descenso y el ascenso, pues tendría mucho sentido porque no aporta mucho. El estadio Alfonso Lastra Ramírez, que se remodeló un poco con esto en su momento cuando fue la adquisición del Atlético de Madrid, allá para los de San Luis Potosí, tiene capacidad para 27,029 personas. Un estadio que se me hace sencillo, desde el aire pues sí se ve así como interesante los vivos blancos y rojos, pero se me hace sencillo. De todos modos es un estadio pues decente. Estadio Territorio Santos modelo Corona, capacidad para 29,237 personas. Es en teoría de los más modernos, aunque sí se me hace como muy chiquito para lo que se invirtió en su momento, pero de todos modos pues también por el aforo, digo por la cantidad de gente que va, se definió el aforo. Entonces igual es una ciudad futbolera, no tan grande como las capitales, como en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Entonces se entiende. Un estadio que yo lo recuerdo por dos cosas en especial. La primera muy buena, que fue la semifinal ahí de México contra Alemania en el sub-17, con el gol de chilena que hizo la Momia Gómez. Con eso clasificaron a la final y a la postre fueron campeones del mundo la selección sub-17 de México. Toda esa generación prácticamente perdida, más que el Pollo Briseño. Y el segundo porque en una vez hubo una balacera y medio feo. Ahí nada más. Yo recuerdo muy bien ese estadio por esos dos detalles. Uno muy bueno y el otro, como les digo, no tanto. El Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana, que ya han sido campeones de la Liga MX de la mano del Turco Mohamed. 29,333 espectadores son los que le caben a la perrera, como se le conoce también, allá en la frontera en Tijuana. Un estadio que creo que la fachada está como muy moderna para hacerla ver también un poco más grande, y verán que este tipo de recursos se utilizan con algunos estadios y pues aquí se le nota, no sé, como para ocultar mucho de lo que es la estructura, pues lo tapan ahí. En este caso parecen como lonas y muchos patrocinadores en una de las cabeceras. Después tendríamos al Estadio Hidalgo de Pachuca, un estadio también emblemático, también por lo que ha significado Pachuca en los torneos cortos en la historia moderna del fútbol mexicano, capacidad para 30,000 personas. Y si no me equivoco, aquí fue donde se grabó gran parte de lo que fue la serie de Club de Cuervos de Netflix. Estadio Nemesio 10, que sí se reestructuró lo que era la Bombonera, que pues ahora también conocida, bueno, siempre ha sido conocida como el infierno, pero el Nemesio 10, esta bombonera que se tiene ahí en Toluca, en el Estado de México, capacidad para 31,000 personas, es uno de los estadios que se dice, y sobre todo porque también se juega regularmente a mediodía, que sí se siente literalmente que entras al infierno, porque la cercanía de las gradas, o también, no solo los que están muy cerca, sino también se dice que las que están en los niveles adelante se sienten como que se fueran hacia adelante, los niveles de más arriba se siente como si se fueran para adelante, y se siente mucho la presión para los visitantes. Yo tengo recuerdos ahí feos porque pues ahí perdió también Cruz Azul una final y le acabaron la carrera a César Villaluz. Entonces pues bueno, ahorita siempre he tenido las ganas de ir a ese estadio, tuve alguna vez la oportunidad, no la aproveché o ni siquiera la busqué, pero lo que me han comentado algunos conocidos de allá es que toda la temporada del Toluca está prácticamente vendida para este torneo de la Apertura 2025, porque pues está todo el hype de que el Toluca acaba de ser campeón y sigue teniendo la etiqueta de favorito para repetir el campeonato.
El Nou Camp, el estadio de León con 33.943 asientos. Del lado izquierdo pueden ver lo que es, pues más o menos, yo creo que ahí cambiaron algunas cosillas, ¿no? Pero es como el estadio actual y se había hablado de que lo iban a remodelar y que iba a estar muy bonito. Esto fue en el 2022. Parece que se cebó un poquito ahí la historia. Hay que ver si se llega a concretar, porque León también es una plaza que se ha vuelto históricamente, pues desde que volvieron a ascender a Primera División se han mantenido, han sido campeones del fútbol mexicano, han sido bicampeones. Entonces es importante que también tengan un estadio ya de primer nivel, claro que sí. El estadio La Corregidora, híjole, este me duele porque soy local de acá, pero bueno, un estadio que también cambió porque la fachada era roja, cambió a azul. Muchos dicen que eran por el PAN, pero pues la realidad es que los Gallos Blancos de Querétaro son azul, blanco y negro, entonces pues tiene más sentido que sea de ese color, ¿no? Igual adentro todavía las bancas pues son algunas rojas. Algo interesante de este mundial es que de este estadio es que es mundialista. De hecho, aquí fueron sede para ese mundial de la selección alemana, y también fueron, curiosamente, aquí sede de la selección alemana sub-17. Y yo tuve la oportunidad en ese mundial, que como les había comentado, ganó México en su momento, pues de ver esos partidos. Y Alemania aquí le tocó jugar sus 3 de grupo, si no me equivoco fueron los 3, si no es que 2, pero estaban encantados porque toda la fase de grupos, la mayoría se jugó aquí, a excepción de la última jornada donde uno se tenía creo que ir a Guadalajara y el otro regresaba y dos de aquel lado que estaban en Guadalajara se venían a Querétaro. Creo que a Alemania sí le tocó aquí entonces los 3. Y ellos encantados, o sea, estuvieron casi semana y media, un poco más, que llegaron a la concentración. Y pues Querétaro es una ciudad muy cómoda, tiene todas las facilidades para salir a diferentes, ya sea para Ciudad de México, San Luis Potosí, para Guadalajara, para Guanajuato, y rápido llegas, entonces muy muy cómodo. El estadio pues sí le falta una remodelación, una manita de gato muy muy fuerte. Sigue siendo un estadio bonito, con capacidad para 34.107 personas. No sé si el Nou Camp sí lo dije, eran 33.943 personas, por si no lo dije, perdón. Entonces el estadio La Corregidora 34.000. Y sí tuvo ciertas remodelaciones con lo del Mundial Sub-17, que hasta pantalla le tenían que poner porque era un a fuerzas, porque si no, no podía ser sede. Después tenemos al estadio universitario de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con capacidad para 41.886 personas. Aquí es donde se viene el contraste contra los del Monterrey, porque obviamente pues estos son los de la Autónoma, la universidad pública, y después están ahorita la privada, que ahorita van a ver cómo de jugar en el estadio del TEC de Monterrey, pues ya hicieron un mega estadio. El estadio Cuauhtémoc, el del Puebla, para 48.000 personas. Aquí es donde les digo que se utiliza el efecto ese de ponerle como lonas alrededor para que se vea todavía más grande o que sea más completo. Pero este estadio tiene la particularidad que en las esquinas el nivel superior no lo tienen. Ese está vacío. Si se dan cuenta, los que son las cabeceras y las laterales sí tienen los niveles superiores, que hasta tienen el techo, pero en las esquinas solo tienen el nivel inferior. Un estadio también bonito que también salió en Club de Cuervos, porque hubo un momento donde tuvieron que jugar ahí en el estadio de Puebla. El estadio de Akron de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y en Zapopan, Hidalgo, con capacidad para 49.580 personas. Estadio Panamericano, porque aquí fue la inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara ya en su momento. Un estadio también muy bonito, que está ahí metido como en un cerro, es el efecto que hace, como si estuviera metido el estadio, pero pues realmente sí estás ahí en el nivel. Muy moderno, también uno de los más modernos, y que pues será mundialista, que también le están haciendo ahí unos detallitos, y razón por la que Chivas creo que va a jugar en el Jalisco ya para el próximo año, que llegue en el 2026 el mundial. Lo que les decía, el estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, la contraparte de los de la Autónoma, pues estos son supuestamente como los riquillos de la universidad privada, y es el estadio más moderno que tiene ahorita el fútbol mexicano. Dicen que es una bestialidad de estadio, tiene todas las comodidades, es una chulada, y la verdad es que sí le echaron muchas ganas, y es lo que les digo de este tipo de estadios, que ya le pueden competir a los más grandes. Tiene capacidad para, a ver si dije el de Akron, sí, 49.580, y el de estadio BBVA 53.500 personas, también pesa y será mundialista. El estadio Jalisco, ya uno viejo también, allá en el centro de Guadalajara, para 56.713 personas. He tenido la oportunidad de ir en 2 ocasiones a ver partidos ahí. En una fue para ver al Atlas, que ganó con un gol ahí medio raro, y el otro fue México contra Uruguay en un amistoso, ganaron 3-0 antes del Mundial de Alemania 2006, y retumba este estadio, de verdad se siente cómo simbran
los cimientos, cómo siembra todo el estadio en general. No sé si eso sea bueno, o sea, porque sí ya está viejo, claro que también le hace falta mucho mantenimiento, pero ahí está otro estadio legendario. Número 2 tenemos al estadio universitario, el estadio olímpico del 68, claro que sí. El estadio olímpico universitario es CU, de la ciudad universitaria de los Pumas del UNAM. Y también aquí juega el Cruz Azul, porque sí, el Cruz Azul es el único equipo de primera división que no tiene estadio propio, o al menos que se lo renten o que se lo presten, pues no. Bueno, más bien que sí se lo prestan, sí, pero que se lo renten, no. Ahorita están ahí derrimados, ya en su momento habían regresado a lo que era el Estadio Azul, ahora a Ciudad de los Deportes. Y pues ahorita están en este estadio en el que pues, se supone que es el sombrero de un charro. Tiene capacidad para 62,700 personas, así como lo ven como de estirado. Le cabe muchísima gente. Y el número 1, pues nada más y nada menos que el Estadio Azteca, con capacidad para 81,070 personas. Llegó a tener más, pero con las remodelaciones que tuvo en su momento para el Mundial Sub-17, tuvieron que tener menos para darle capacidad a otro tipo de amenidades, entre ellas pues los palcos, y se dice que pues ahí va a estar fluctuando si sube un poquito o no por las remodelaciones que está teniendo precisamente para este Mundial del 2026, donde pues será la inauguración, será ya 3 veces mundialista este estadio, el único en el mundo, porque el Estadio Akron y el Estadio BBVA, que serán los otros dos, serán su primer mundial. Este es el único recinto que ha aguantado desde el Mundial del 70, 86 y ahora el del 26. Muchísima gente le cabe y no es suficiente para toda la historia que tiene la casa oficial de la selección mexicana, y pues ahí es el estadio de las Águilas del América. Deportes olímpicos. Vamos con esta sección porque no hemos hablado de Juegos Olímpicos en un muy buen rato, y yo sé que también hay gente que le interesa, así que vamos a hacer biografías de estrellas de Juegos Olímpicos. Y vamos a comenzar con Usain Bolt, el Lightning Bolt, como lo apodan a este señor. Ya tiene 38 años, nació el 21 de agosto de 1986. También Leo cumple un día después que su servidor, ya 38 años, y pues bueno, él comenzó su carrera ya a principios del milenio, en los 2000, pero pues fue más en los 2002, 2003 cuando empezó a darse a notar, sobre todo con los mundiales junior, donde consiguió en su natal Kingston en el 2002 medalla de oro en los 200 metros planos y medalla de plata en el 4x100 y 4x400. También fue el campeonato mundial juvenil, que eso fue en el 2003 en Sheckbrook, donde ganó la medalla de oro en los 200 metros planos. Pues es que era interesantísimo que pues era el junior, luego se regresó al juvenil porque estaba chamaco en aquellos años. Pero bueno, llegó a clasificar ya cuando se mete así de profesional, clasifica a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y estaba totalmente dedicado a los 200 metros planos. No estaba todavía tan metido a lo que eran los 100 metros planos. La prueba, una de las pruebas reinas de atletismo, se me hace que no es solo la prueba reina, es una de las pruebas reinas. Pero él iba por los 200, era su prueba, era para lo que iba. Sobre todo, un atleta bastante alto, 1.95 mide Usain Bolt. Entonces ahí tenía una pequeña desventaja que ahorita platicamos sobre eso, en el tema de la técnica y pues la táctica que tenía al correr. Pues los Juegos Olímpicos de Atenas no le fue bien, de hecho tuvo una lesión y fue algo constante que tuvo durante ese periodo entre el 2004 y 2008, pero ya fue en el último año previo a los Juegos Olímpicos donde empezaron a irle bien las cosas. En el Mundial de Osaka en el 2007 consiguió 2 medallas de plata, fue en el 200 metros plano y en los 4x100 metros planos en los relevos, donde pues 2 medallitas de plata pues realmente lo emocionaron, dijo pues yo creo que sí puedo, y entonces llegaron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 donde se consagró como figura, pero es que vean nada más cómo le cambió el físico. Esto fue en ese periodo entre el 2004 y el 2008, o si no vemos el del 2004, cómo estaba, igual tenía los hombros ahí fuertes, estaba ponchado, pero vean nada más el físico que ya tenía para los Juegos Olímpicos de Beijing, donde les digo, junto con Michael Phelps y también con Yelena Zimbayeva, la de salto de pértiga de Rusia, fueron las 3 grandes figuras de esos Juegos Olímpicos. Ganó la medalla de oro en los 100 y 200 metros planos, marcando récords
mundiales, no solo olímpicos, mundiales, que después al año siguiente en los mundiales de Berlín 2009 pues consiguió su récord mundial pues más conocido de los 9.58 en los 100 metros planos. Pues ahí la fue rompiendo en los mundiales que estuvo en Berlín y en Daegu en el 2011, donde consiguió 4 medallas de oro, principalmente en los 100, 200 metros planos y en los 4x100 en los relevos, donde pues también la iba rompiendo ahí con sus compañeros, que ya aprendí que decir que es jamaiquino y jamaicano, los dos gentilicios están bien dichos, no se preocupen por eso. Llegan los Juegos Olímpicos de Londres, donde le suma una medalla más a los oros que estaba consiguiendo, pues porque fueron 3. Fueron los 100, 200 y el 4%. Ahora sí los relevos los incluyó en su cartera para pues, sumar más medallitas. Ya tenía 5 oros olímpicos. Después vinieron más mundiales, Moscú 2013, donde repite esas 3 medallas de oro en esas pruebas, y Beijing 2015, donde también es campeón del mundo en las 3 pruebas, 100, 200 y 4%. Y pues ya se despiden los Juegos Olímpicos de Río 2016, buscando hacer la hazaña de conseguir oro olímpico en la misma prueba 3 veces, pero no solamente en una, sino en 2, en los 100 y 200 metros planos, donde sí lo consigue, más aparte el 4%. En total, Usain Bolt consiguió... Fueron 2 medallas de oro en Beijing 2008, 3 en Londres 2012 y 3 en Río 2016. Para pruebas de atletismo que pues, son muy especiales muchas veces en que eres solo velocista, solo fondista, solo saltador, pues ahí tuvo la oportunidad de moverse un poquito entre las distancias, entre el 100, el 200 y los relevos, para poder sumar 8 medallas de oro. Y lo que les decía de la desventaja que tenía el en la parte técnica y táctica era como era muy alto, se hablaba mucho que en su arranque, cuando decían sus marcas listos, ¡paz!, su salida era un poco más lenta que la de los demás corredores que eran más chicos, porque al ser tan grande, al tener que empezar a como estirar o empezar a desdoblar su altura, era la palabra que estaba buscando, tardaba más tiempo. Entonces los primeros metros para él eran complicados, era donde tardaba en acelerar, pero una vez que lograba erguirse o que lograba ya empezar a levantar su centro de gravedad, era donde se volvió una bala, y la altura le ayudaba porque tenía una zancada impresionante. Entonces esos detallitos eran muy interesantes, porque como ven, al inicio de su carrera, las lesiones y que pues, los resultados no estaban como del todo bien, ya al momento de entrar al profesionalismo, sino hasta un año antes de Beijing 2008 fue cuando dio el salto y se empezó a consagrar al nivel élite. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de esta figura, si lo recuerdan, si les tocó verlo. Yo sí tuve la bendición de haber visto pues, prácticamente todas sus carreras y de escuchar de su figura y de sus marcas durante los Juegos Olímpicos de Beijing, Londres y Río de Janeiro. Y así con la clásica celebración de Usain Bolt despedimos este capítulo. Espero que les haya gustado mucho, como a mí haberlo hecho. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor. Estamos como Los Casillas Oficial en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, que ahí vamos echándole con todo y seguimos creciendo esta comunidad. Vamos a despedir el capítulo. Como dice alguien que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!